El día de hoy les citamos aquí para llevar a cabo un foro informativo con relación a la consulta estrecha y de participación activa que está el Instituto Electoral organizando y que ya hemos tenido contacto con varias personas. Esto arrancó a partir del 18 de noviembre del año pasado con un acuerdo del Consejo General. ¿Y qué objeto tiene esta consulta? ¿Para qué les estamos invitando? Eh, Tiene toda la intención de recabar propuestas de ustedes, opiniones y planteamientos para la implementación de una acción afirmativa. En unos minutos les voy a explicar, o quien ya lo sepa y para quien no, de qué se trata una acción afirmativa, con la intención de que haya un acceso efectivo a las candidaturas a cargos de elección popular, como son quienes integran el ayuntamiento, es decir, las presidencias municipales, las sindicaturas, las regidurías, y para diputaciones locales, es decir, para postularse para formar parte del Congreso del Estado en el próximo proceso electoral 2023. Arrancamos en 2023, la elección será en 2024. Eh, Sé que varias personas me dirán, ah, bueno, antes de continuar, sí quiero preguntar si está anclada la transmisión de, creo que es lluvia, o su interpretación, si la pueden observar. Sí, sí, está anclada a un costado de la diapositiva, consejera. Ah, perfecto, porque digo, por respeto a las personas que lo requieran. Eh, Bien, gracias, Sandra. Ok. Me van a decir, pues, ¿quién más que nosotros para saber qué es la discapacidad? Pero estimamos que es necesario partir de una definición que nos establece la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, porque a partir de ella y de lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es que pues llevamos también el desarrollo de esta consulta. Y como pues ustedes me dirán, nosotros lo sabemos más que nadie, la discapacidad no es la deficiencia o la limitación que una persona tiene, sino la consecuencia de esta, que al interactuar con las barreras que socialmente se han puesto, barreras físicas, barreras de actitud, impiden la inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones de una persona que no está en esa condición de discapacidad. Y lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo primero es de suma importancia para nosotros dentro de esta consulta, porque aquí nos dice quiénes son las personas que se encuentran en situación de discapacidad, y dice que es todas aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Y ojo, aquí es como que el meollo del asunto, a largo plazo, es decir, que no es una situación temporal, que no me fracturé un pie y entonces ahorita me desplazo con muletas y entonces yo ya me considero así, o que tengo, si bien permanente, pero tengo ciertas dioptrías en los ojos, pero que con lentes puedo ver bien, y entonces yo me considero que tengo una discapacidad. Y pues eso no es a las personas a las que va encaminada esta consulta, porque como bien lo saben, son personas que cotidianamente enfrentan barreras y que aún con este tipo de herramientas no pueden, digamos, derribar estos obstáculos que el entorno social ha puesto y que dificultan una participación plena y efectiva en la sociedad, y que, como sabemos, la, ah, han sido históricamente excluidas de un derecho
que tienen, del ejercicio de un derecho que tienen, como es el ser votadas, y es esta exclusión de la representación política que queremos que ahora, bueno, no queremos, sino que es una cuestión que tienen derecho a ejercerlo de manera igualitaria a las personas que no forman parte de este grupo humano. ¿Qué es entonces la consulta estrecha y de participación activa? Este es un mecanismo de participación ciudadana que asegura que las medidas dirigidas a las personas en situación de discapacidad sean una respuesta a sus necesidades reales. Es decir, no vamos a venir como personas que no están en esa condición a decir qué es lo que las personas en situación de discapacidad realmente necesitan, sino que es un derecho que tienen de que cualquier decisión que tome una autoridad o la emisión de una ley sean consideradas su opinión y por eso la necesidad de hacer este tipo de consultas. Y estas consultas tienen ciertas características. Uno, que tiene que ser previa, pública, abierta y regular. ¿A qué nos referimos con eso? Previa, que la consulta, es decir, preguntarle su opinión respecto de una decisión, tiene que ser antes de que la decisión se tome, porque de lo contrario, pues entonces ya no tendría ningún sentido el, el preguntarles eh, respecto de alguna decisión, de alguna ley, si esa decisión ya se tomó. Por otra parte, nos dice que una de sus características es que deba ser estrecha y de participación preferentemente directa de las personas con discapacidad. ¿A qué nos referimos con esto? Que tiene que ser con específicamente preguntarle a la persona que vive en situación de discapacidad y que no haya personas intermediarias que puedan, pues, eh, pues que no sea propiamente la opinión y la voluntad de la persona y que esta respuesta no atienda a las necesidades reales de las personas que viven en situación de discapacidad y por eso es que debe de estar preferentemente ser directa con las personas en situación de discapacidad. Accesible, bueno, buscar los medios y las herramientas que permitan a todas las personas que puedan comprender la información, que puedan tener acceso a la misma y que puedan responder en este material y información accesible. Evidentemente informada, que de hecho es parte de lo que estamos ahora con estos foros, informando previamente a una toma de decisiones respecto de qué va a ser la consulta, con una participación efectiva, pues que sí efectivamente se tome en cuenta la opinión y el resultado de la consulta y no sea solo como para legitimar un hecho o para cumplir un requisito sin que en realidad se atienda a las respuestas que ustedes nos den. Y transparente, bueno, pues darle como la mayor, la máxima publicidad y abrir toda la información que se considere que es pública. Y, mm, perdón, es que la computadora me está dando varios problemas, pero bien. Eh, Eh, la consulta a la que estamos en este momento convocando tiene varias etapas. Originalmente tuvimos una etapa preparatoria que inició en noviembre del año pasado y después la de difusión de la convocatoria. Actualmente nos encontramos en la etapa informativa. Esta corre del 8 de enero y concluirá hasta el 29 de enero de este año. Esta semana nos vamos a enfocar en
mayormente en los foros informativos de esta consulta para las personas en situación de discapacidad y la próxima semana, si bien también podremos hacerlo, pero nos vamos a estar enfocando en otra consulta que estamos realizando a personas de la población indígena. Y bueno, después de esto tendremos otra etapa que se llama de valoración de las propuestas, de opiniones y planteamientos. Digo, perdón, la de consulta, que es propiamente cuando ya iremos a preguntarles respecto de los planteamientos que hoy les vamos a presentar. Y en esta vamos a tener 13 foros, tal vez van a ser 14, pero hasta el momento sabemos que hay 13 foros que vamos a tener de manera presencial en todas las regiones del estado y aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y esto va a ser entre el 30 de enero y el 19 de febrero. Al final les mostraremos las fechas en cada una de estas regiones. Y la otra etapa, que es de valoración de propuestas, opiniones y planteamientos, es a partir de las respuestas que ustedes nos den a, al cuestionario que les vamos a mostrar, es que nosotros vamos a analizar toda esa información para revisarla y posteriormente con ello emitir los lineamientos de la acción afirmativa que en unos momentos más les comentaré. Y al final vamos a establecer una etapa de seguimiento a acuerdos, es decir, queremos seguir en contacto con ustedes para que puedan ustedes darle seguimiento a los resultados de la propia consulta y que pues realmente sea de participación efectiva, como veíamos una de sus características. Pero bien, veamos entonces qué son las acciones afirmativas. Yo sé que muchas de las personas están habituadas con este término, pero no es así en todos los casos y por eso es que creemos que es importante explicarles. Las acciones afirmativas son medidas compensatorias para contrarrestar situaciones de desventaja que pues ejemplos son algunas medidas para reducir brechas de desigualdad histórica que se han presentado ya en la vida real, en la vida de los hechos, y que ciertos grupos humanos digamos, han padecido esta discriminación, esta desigualdad histórica. eh, mm, como son en este caso las personas en situación de discapacidad y como ejemplo también les doy, ustedes recordarán que a las mujeres se nos excluía también de la representación política y en la postulación de las candidaturas a cargos de elección popular y entonces a través de la exigencia de muchas mujeres es que se dieron primero las cuotas y entonces con estas cuotas que se les obligó a los partidos políticos a postular mujeres a cargos de elección popular. Este tipo de cuotas es una acción afirmativa precisamente y pretende pues reducir esa desigualdad que habían recibido las mujeres. Y lo sabemos porque es una realidad que lo mismo ha pasado con las personas en situación de discapacidad y que podemos decir, la Constitución nos dice que todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos. Entonces, jamás se le ha prohibido a nadie que sea postulado a una candidatura, pero en la realidad sabemos que luego los partidos políticos naturalmente no lo hacen. Entonces, sabemos que históricamente no han estado representadas y es un derecho que participen en la vida pública del país. Entonces, eso en realidad son las acciones afirmativas, este tipo de actos que tienen la intención de que, digamos, en este caso particular, me permiten un segundo para conectar nada más la computadora, por favor.
Listo, una disculpa, muchas gracias. Bueno, algunas de las características de estas acciones afirmativas es que deban ser temporales, es decir, la decisión que el instituto va a tomar en los próximos meses no es para siempre, sino que lo que buscan es reducir estas brechas de desigualdad y que en algún momento ya de forma natural ya no se dé esta desigualdad y entonces en ese momento las acciones afirmativas ya dejarán de tener pues, la necesidad de que sean obligatorias, que sean proporcionales. ¿Qué queremos decir con esto? Si bien sabemos que un acto de justicia podría decir, bueno, si las personas en situación de discapacidad han sido excluidas de la representación política, pues entonces lo justo es que ahora en todos los ayuntamientos, todas las personas candidatas sean personas en situación de discapacidad y no dudo que esto sea un acto de justicia y que efectivamente compensen en esta histórica exclusión. Sin embargo, nos pide la propia acción afirmativa que tenga que ser proporcional y basada en datos objetivos y datos duros, razonables. Entonces, ¿qué buscamos? Pues que guarden cierta proporción con la mismo porcentaje, digamos, de la población que tenga, que esté a parte de este grupo humano, y esto, pues lo mismo de acuerdo con otros grupos también. Es decir, el caso de las mujeres que es muy ejemplificativo. Si bien ahora existe el principio de paridad y ya no es una acción afirmativa, el principio de paridad dice que los partidos políticos deben postular por lo menos el 50% de mujeres. Y esto tiene que ver también con la proporcionalidad, porque si en datos de los censos que emite el INEGI sabemos que poco más de la mitad de las personas del país somos mujeres, pues lo justo es que en la misma proporción estemos representadas en los órganos de poder. Y mm, bien, creemos que es importante informarles, aunque sabemos que muchas personas conocen esta información, eh, darles toda la información desde cómo se integra un ayuntamiento y cómo se integra también el Congreso del Estado, porque al final estas acciones afirmativas van encaminadas para eso y creemos que es necesario dotarles de toda esta información para que ustedes puedan tomar una posición respecto de cuáles serían las reglas más adecuadas para que esta acción afirmativa sea efectiva. Es decir, que no solo las personas sean candidatas por ser candidatas. La intención de ser candidata es acceder al poder, porque en la medida en que ustedes, personas en situación de discapacidad, estén representadas en los órganos de toma de decisiones, pues también van a ir estableciendo medidas y acciones que van a ir cambiando la realidad actual y derribando esas barreras que ya hemos comentado. Entonces, ¿cómo se integra un ayuntamiento? Pues sí, con una presidenta, un presidente municipal, con una síndica y un síndico y con el número de regidurías que correspondan a cada municipio dependiendo de el porcentaje de población que tengan. Es decir, hay municipios en Jalisco, hay 125 municipios, en su mayoría son municipios, digamos, pequeños, con menos de 50,000 habitantes, y otros muy grandes como Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, y otros medianos, digamos, Ciudad Guzmán, Lagos, Tepatitlán, Ocotlán. Entonces, el ayuntamiento se integra con diferente número de personas según lo poblado o no poblado que esté cada municipio. Y para además explicar qué es el municipio, queremos compartirles qué es una planilla y cómo se integra. ¿Esto por qué? Porque tiene que ver con las reglas de cómo se presentan las candidaturas y que eso es importante para que nos puedan responder la consulta.
Una planilla, así en términos muy, muy sencillos, es una lista de personas, de candidatas a integrar los ayuntamientos. Aquí estas son registradas ya sea por los partidos políticos, ya sea por una coalición. La coalición pues es la unión de dos o más partidos para participar en una elección, así de sencillo. Y pues las candidaturas independientes, que sabemos que son esas personas que tienen interés de ser candidatas y que por algún motivo o no comparten los ideales de un partido o no tienen ese apoyo y pues buscan por su cuenta el apoyo de las personas para ser candidatas independientes. En estas listas se alternan los géneros, es decir, en la lista inicia una mujer, entonces sigue un hombre, y luego una mujer, luego un hombre, hasta terminar la lista. Y si por el contrario inicia con un hombre, pues sigue una mujer, luego un hombre, una mujer, y con esto se garantiza este 50% al menos de candidaturas de mujeres. Y se integran por fórmula. ¿Qué quiere decir? Que no es solo una persona para cada cargo, sino que para cada cargo se postulan dos personas. Una como propietaria, que de ser ganadora accede ahí al cargo, y otra persona suplente. Esto es una fórmula. Dos personas, una propietaria y una suplente. Si se gana, entra la propietaria, y si tiene por alguna circunstancia no puede tomar protesta o ya ejerciendo el cargo no puede continuar, pues entonces entra la suplente. Así de sencillo, digamos. Y les decía que los ayuntamientos dependiendo del número, es su conformación. Y aquí podemos decir que en aquellos que tienen menos de 50,000 habitantes, se integran por 11 personas. Los que tienen más de 50,000 pero menos de 100,000 por 14 personas, los que tienen más de 100,000 pero menos de 500,000 por 16 personas, y los que tienen más de 500,000, que Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, es decir, los que están en la zona metropolitana de Guadalajara y que están más poblados, se integran hasta por 19 personas en total. Es decir, incluyendo a la presidencia municipal y a al presidente o presidenta y a la sindicatura. Y con este número de regidurías dependiendo de la población. Aquí se separan la forma como acceden al poder. Unos entran por mayoría relativa y otros por representación proporcional. ¿A qué nos referimos con eso? Y se los digo también en términos muy sencillos. Eh, los que entran por mayoría relativa es esa planilla que ya se las mencioné, la que obtiene más votos, digamos, el partido político, la coalición o el candidato independiente que obtuvo más votos, esa es la que gana, y entonces entran todas las personas propietarias de esa planilla. Y luego tenemos a la representación proporcional, y son las planillas que no ganaron, que no obtuvieron el triunfo en cada municipio, pero que sí tuvieron más de el 3,5% de la votación. Y aquí sí no entra toda la planilla, sino entra solo el número de regidurías que es dependiendo de la votación que obtuvieron. En algunos casos, un partido que no ganó, pero que obtuvo más votos, puede obtener hasta, no sé, 3 o 4 regidurías, dependiendo también el municipio que tan grande sea, y algunos pues entrarán solamente una regiduría. Y así tenemos que en los pequeños se conforman por 7 de mayoría, que es los que integran la planilla, más 4 de representación, que puede ser de diferentes partidos. Y luego le siguen 9 y 15, que son los que tienen 14 integrantes, y los otros que entran 10 de mayoría y 6 de representación proporcional, para dar un total de 16 personas, y los más grandes que se integran por 12 de mayoría relativa y 7 de representación proporcional, y aquí nos darían las 19 personas de los municipios grandes. Y aquí les voy a dar un ejemplo de
la integración de un municipio con 11 personas, es decir, de los más pequeños, de los que tienen menos de 50,000 habitantes, pero que son los que más abundan en Jalisco, porque tenemos más de 100 que están en ese mismo supuesto. Aquí entra una persona que es la presidenta municipal o el presidente municipal, la síndico, el síndico, y 5 regidurías que son de las 7 personas que entran por mayoría relativa y 4 por representación proporcional, 4 regidurías. Algo que es importante decir, que si bien sabemos que hay una distinción de funciones entre la presidenta, la sindicatura y las regidurías, la ley no distingue, y cuando habla de regidurías luego a veces lo hace en función de toda esta planilla que dice eh, todas las candidaturas que tienen que ver con la integración de un ayuntamiento, aunque ya en funciones, pues cada quien toma las atribuciones que le correspondan. Y aquí les voy a dar un ejemplo real de cómo quedó integrado un ayuntamiento. El primero en la lista, Acatic. En este es de 11 integrantes y aquí podemos ver que el partido que obtuvo el triunfo fue el Partido Acción Nacional y en este entró el presidente municipal, la síndico y 5 regidurías. Y de representación proporcional entró una regidora del PRI, que es la que encabezaba su planilla, y una regiduría, un regidor de MC que encabezaba su planilla y 2 regidurías del partido Hagamos. Estas 4 se distribuyen en función de los votos. Aquí podemos decir que evidentemente Hagamos obtuvo más votos, aunque no ganó, que el PRI y MC, porque tiene dos regidurías de representación proporcional, y así es como se conforma el ayuntamiento o el cabildo, que también se le conoce de la misma forma. Y por su parte, el Congreso del Estado se conforma por 38 diputadas y diputados. 20 de ellas son por mayoría relativa y 18 por representación proporcional. La diferencia de cómo acceden a la candidatura y al poder es que las de mayoría relativa se registran en una fórmula, ya dijimos cómo se integra una fórmula, una persona propietaria y una suplente por cada distrito electoral. En Jalisco hay 20 distritos electorales y estos se dividen por, por un factor de población, es decir, la intención al dividir el país y Jalisco en distritos es que más o menos una persona que sea la diputada o diputado que obtenga más votos en esa eh, superficie territorial, digamos, represente más o menos a las mismas personas. Entonces, dependiendo de la población, es que se conforman estos distritos. Así entonces podemos encontrar que Zapopan tiene 3 distritos electorales, Guadalajara también tiene 3 distritos electorales porque tiene mucha población, pero hay otros distritos, como por ejemplo el uno que tiene sede en Tequila, que está integrado por más de 20 municipios. ¿Por qué? Porque pues, estos 20 municipios equivalen a, digamos, una tercera parte de las personas que viven en Zapopan, por ejemplo. Entonces, aquí les pongo nada más como por dar un ejemplo, en cada uno de estos 20 distritos electorales está en una cabecera distrital y así cuando tú votas por una diputación, lo haces porque estás dentro de uno de esos distritos. Y en cada uno de estos, todos los partidos políticos presentan candidatas, una fórmula de candidatas, una propietaria y una suplente, y aquí gana
la fórmula que tenga más votos del partido político, coalición, candidatura independiente, que tenga más votos en ese distrito, y así es como entran al poder estas 20 personas por mayoría relativa. Y en el caso de la representación proporcional, aquí no es por fórmulas, las candidatas son a nivel individual, es decir, una sola persona, y se integra una lista por todo el estado, una lista de 18 personas, y que también, al igual que en los ayuntamientos, se alternan una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, así hasta acabar las 18 personas. Y aquí, en este caso, eh, mm, no entran las 18 personas, sino que dependiendo de cada partido político, qué porcentaje de votos obtuvo, y el mismo porcentaje es el que se le asignan diputadas y diputados de esta lista. Así podemos ver, ahorita les voy a mostrar la integración actual, que en unos casos entran uno de cada partido, en otros dos, en otros hasta cinco de representación proporcional. En el proceso pasado, el Instituto Electoral, a través de los lineamientos como los que ahora vamos a emitir a partir de esta consulta, determinó que fueran encabezadas todas las listas por mujeres, eh, para garantizar que al menos si de un partido solamente entraba una mujer, pues al menos fuera a tratar de incrementar el porcentaje de mujeres en la integración del Congreso del Estado. Y eso, digamos que funcionó, porque a la fecha no solo están representadas las mujeres en un 50% en el Congreso, sino hasta en un 64%. Eso es una cuestión que históricamente nunca había pasado, y que además es el Estado que más mujeres tiene porcentualmente hablando en la integración de su Congreso local. Entonces, las acciones afirmativas, bueno, en este es una medida para garantizar la paridad, sí funcionan, siempre que tengan como reglas adecuadas. Y nada más como ejemplo, también les digo que en este listado de 18 personas, en el proceso pasado, determinamos que hubiera al menos una fórmula de personas jóvenes en los primeros 4 lugares, para garantizar también su representación política en el Congreso. Y también pedimos que fuera incluida una persona de la población indígena, nada más que en este caso no determinamos una posición preferente, y entonces en algunos casos las postularon en el lugar 5, en otras en el 10 y en otras hasta en el 18, y pues lamentablemente ninguna obtuvo el triunfo de las que formaron parte de esta acción y que estuvieron en ese listado. Y pues eso es un aprendizaje también, que como autoridad electoral tenemos para revisar. Eh, y bueno, mm, por lo que hace a los 20 distritos que les mencionaba, eh, en el proceso pasado también determinamos ciertas reglas para que en el caso de la paridad hubiera mayor posibilidad de que las mujeres que fueran candidatas obtuvieran el triunfo. Porque ¿qué pasa a partir de que digamos, se obliga a que se postulen a más mujeres candidatas en cargos de elección popular, que muchas veces cumplían por cumplir y decir el partido, pues sí, yo te postulé al menos al 50% de mujeres, pero en los lugares que ya sabían que no tenían como grandes posibilidades de ganar, porque históricamente no han obtenido muchos triunfos o tuvieron menos votación. Entonces, para evitar esto, dijimos, van a, vamos a ordenar la lista de los 20 distritos por cada partido político en función del número de votos que obtuvieron en la elección pasada. Y de esta vamos a dividirla en dos, es decir, 10 distritos y 10 distritos. 10 que serían los más votados por cada partido, y los otros 10 los menos votados.
Y de esos primeros 10, dijimos, aquí tienen que postular por lo menos a 5 mujeres y 5 hombres, y en el resto también 5 mujeres y 5 hombres. Pero estábamos ante la posibilidad de que postularan a estas 5 mujeres, pues claro, en los 5 menos competitivos, del 6 hacia el 10 de cada uno de estos bloques, por lo que dijimos, bueno, en los primeros 5 lugares, es decir, en los más votados, tienen que postular por lo menos a 2 fórmulas de mujeres para que evitar que todas se concentraran en los últimos lugares. Esto se los pongo como ejemplo de cómo las reglas pueden ayudar a que estas candidaturas sean más efectivas. Y aquí les muestro y les platico de cómo quedó integrado el Congreso del Estado a partir de estas reglas y de cómo se integra también a partir de la mayoría relativa y la representación proporcional. Eh, Actualmente, y como resultado de la elección pasada, por ejemplo, el PAN obtuvo un triunfo por mayoría relativa, es decir, ganó en un distrito y obtuvo 4 diputaciones por representación proporcional. El PRI no obtuvo ningún triunfo en los distritos, pero sí por el número de votos que obtuvo, tuvo derecho a 5 diputaciones. El Verde no ganó en ningún distrito, pero sí por su porcentaje de votación obtuvo el triunfo, digo, la asignación de una diputación por representación proporcional. Movimiento Ciudadano obtuvo el triunfo en 16 distritos y al estar tan representado no le asignamos de representación proporcional porque ahí hay una cláusula en la ley que establece que no haya una sobrerepresentación. Entonces, por eso no tuvo derecho a representación proporcional. Morena ganó en 3 distritos y además, por su votación, obtuvo 5 diputaciones de representación proporcional. Hagamos obtuvo 2 y Futuro 1. Como pueden ver, de esas listados de 18 personas, después del lugar número 5, nadie accedió. Entonces, bueno, es importante estar en esa lista, pero pues, también es importante estar en los primeros lugares. Y pues como ven, en aquellos que solo obtuvieron una diputación o más de una, pero en esos casos, al ser la mujer quien encabezara la lista, pues por supuesto que se garantizaba el acceso al poder. Y bien, en el proceso pasado les comentaba que tuvimos acciones afirmativas para personas jóvenes y para personas indígenas. En el caso de las personas jóvenes, fueron una a nivel municipal, que era que en todas las planillas debían de registrar al menos una fórmula de personas que tuvieran 35 años o menos. Y cuando hablamos de fórmulas, lo que es importante para efectos electorales es que cumplan, en el caso de las acciones afirmativas, digamos, la misma condición. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo muy rápido de qué pasaba con las mujeres. Cuando originalmente se iniciaron con las cuotas de mujeres, dijeron los partidos, pues muy fácil, yo sí te postulo a candidatas mujeres como propietarias, pero como suplentes a hombres. Entonces, una vez que ganaban, la mujer renunciaba y entonces quien accedía al poder eran los hombres. Un fenómeno que se conoció como las Juanitas. Entonces, queremos evitar también que esta situación ocurra en caso de las acciones afirmativas. Entonces, las fórmulas necesariamente tienen que ser personas del mismo grupo social o que se encuentren en la misma condición a la que va dirigida la acción afirmativa para evitar este tipo de simulaciones. Bueno, entonces los jóvenes era uno en cada planilla
personas jóvenes, una en cada planilla, y en el caso de diputados era en la lista de representación, al menos hasta el en cuarto lugar, y en el caso de mayoría relativa era una fórmula en alguno de los distritos, de los 20 distritos. Y de las personas indígenas era incluir una persona en esa lista de 18 personas y en los 5 municipios con más del 50% de habitantes indígenas tenían que postular el mismo porcentaje para sus ayuntamientos. Esas fueron. Y lamentablemente no tuvimos ninguna dirigida a personas en situación de discapacidad. eh, que eso, bueno, originó una impugnación, ahorita se las voy a comentar, pero lo que sí hicimos fue incluir un apartado en el formato de registro para que cualquier persona que fuera candidata y que quisiera hacer visible una situación de discapacidad lo pudiera manifestar. Y entonces pusimos ahí las opciones de motriz, visual, auditiva u otra para conocer esto de del propio registro de cada persona. Bien, como les decía, como no tuvimos acciones enfocadas directamente a las personas en situación de discapacidad, hubo diversas organizaciones que legítimamente de personas en situación de discapacidad que presentaron un juicio junto con otras de la población LGBTTIQA+, porque pues se sintieron agraviadas porque el instituto no emitió acciones afirmativas para estas dos poblaciones. Y el tribunal les dio la razón y dijo, sí, tienen razón, tienen derecho a que se les otorguen acciones para que sea pues más digamos, hacer obligatorio que postulen candidaturas de personas de estos dos grupos, pero como ya estábamos en periodo para el registro de candidaturas, dijo, sí, pero va a ser hasta el próximo proceso electoral por lo avanzado de este. Y nos ordenó como Instituto Electoral para que una vez que terminara el proceso electoral, realizáramos estudios y acciones para que en la siguiente elección sí haya acciones afirmativas dirigidas a la población con situación de discapacidad. Y por ese motivo, en mayo emitimos un plan que detonó varias acciones. Tuvimos mesas de trabajo con 5 grupos: personas con discapacidad, eh, personas de la diversidad sexual, personas migrantes residentes en el extranjero, personas jóvenes y personas de la población indígena. Y platicamos, obtuvimos propuestas, sin embargo, pues identificamos que no podíamos obviar una consulta como esta en el caso de las personas en situación de discapacidad y de las personas indígenas, y por eso nos hallamos en este momento aquí platicando con ustedes sobre estos temas. Y bien, lo que pusimos en los formatos que les platicaba de registro nos permitió identificar que varias personas manifestaron que viven en una situación de discapacidad, y de esas, como candidatas a diputadas y diputados de MR y de mayoría relativa y de representación proporcional, 15 personas dijeron que estaban en esta situación. Y para las candidaturas a municipios, en las planillas estas que les mencionaba, más de 100 personas lo mencionaron. Y si desagregamos la información por tipo de discapacidad, 10 personas lo dijeron que era una discapacidad auditiva, 28 motriz, 62 visual y otras. Aquí importa el dato de 62 visual porque creemos que esto lo contestaron en muchos de los casos, creemos o queremos presumir a partir de un desconocimiento y decir, bueno, pues yo uso lentes porque no veo bien, y entonces eso me hace tener una discapacidad visual. Y pues sí, pues es una deficiencia y puede ser permanente, pero esto no implica que tenga
que con una herramienta como las gafas pudiera pues ver bien, y además que esto no le implica que cotidianamente enfrente las barreras que una persona que efectivamente no puede ver, tienen a diario, y entonces no disminuye su capacidad para integrarse a la sociedad en condiciones de igualdad. Entonces, creemos que esto es importante y que este dato nos hace poner mucho énfasis en que las reglas tienen que ir dirigidas específicamente a las personas en situación de discapacidad para que estos espacios no sean ocupados por otras personas que no estén en esa condición. Y bueno, de las personas que sí ganaron, pues tenemos que 3 dijo que tenía una discapacidad auditiva, 4 motriz, 6 visual y 10 otra. Y pasando a lo que es el porcentaje de población, que de acuerdo con el censo de población que recientemente publicó el INEGI, Jalisco tiene un 15.15% de personas en situación de discapacidad o con limitaciones del total de su población, y que de esas al menos el 50%, el 50.9% dijo ser mujer y el 49% hombre. Eh, y bien, sabemos que pues, la situación de discapacidad no es exclusiva de una región, de un municipio, sino que las personas se encuentran dispersas en todos los 125 municipios. A diferencia, por ejemplo, en el caso de la población indígena, que también tienen presencia en los 125 municipios, pero sin embargo se encuentra concentrada su población en al menos en pocos municipios, y esto es importante para tomar en cuenta para las reglas de estas acciones afirmativas. Ahora les presento que si bien hay presencia en todos, hay algunos de los municipios que tienen mayor porcentaje de personas que manifestó que se encontraban en situación de discapacidad, y encontramos, voy a mencionar solamente algunos que son los que tienen el mayor porcentaje. En Chimaltitán con un 30%, Unión de San Antonio, luego El Limón, luego Zapotlán del Rey, luego Valle de Juárez, Pihuamo, Mixtlán, Teuchitlán, Cañadas de Obregón, La Huerta, Toyac, San Cristóbal y Guadalajara. Y así va decreciendo el porcentaje que lo manifestó, no voy a mencionar más. Eh, Otro de los temas que es muy importante tratar es que para, para que una persona que postula un partido político pueda, digamos, beneficiarse de esta acción afirmativa, deba de acreditar que se encuentra en una situación de discapacidad. Eso para nosotros es muy importante, y parecería, y para ustedes, por supuesto, al final esto es para ustedes. Parecería que es una carga adicional que se les genera a las personas en situación de discapacidad, el tener que acreditar y ir a tramitar un certificado de discapacidad o la credencial de discapacidad para poder acceder a una candidatura. Y no así otra persona que no vive en esta condición, o por ejemplo, las personas de la diversidad sexual que con su propia manifestación en un escrito bajo protesta, los podríamos considerar como parte de la acción afirmativa. Sin embargo, con esto lo que queremos es evitar la simulación de personas o de partidos políticos que pretendan registrar a quienes no se encuentran en situación de discapacidad y que no enfrentan a diario los obstáculos, las barreras, y que pues no tendrían derecho no a ser votada. Por supuesto que sí, todas las personas lo tienen, pero no a que encontraran
facilidades en las acciones afirmativas, porque con ellas lo que se busca es que puedan tener un acceso real a estos espacios para que entonces puedan estar representados en los ayuntamientos de los 125 municipios y puedan estar representados en el Congreso, porque solo así, a partir de su empatía, de su vivencia, es que pueden identificar todas estas barreras y pueden promover una agenda, pueden promover leyes, pueden promover eh, reglas, obra pública, para hacer accesibles los espacios, para hacer accesible la información, entre muchas otras cosas. Creemos que la presencia, que además es una cuestión de justicia y de representación política, que esto favorece que puedan beneficiar a muchas más personas que viven en la misma situación. Entonces, el objeto principal no es hacerles una carga, sino evitar que otras personas ocupen espacios que les corresponden. Y con eso nosotros también podemos verificar el cumplimiento de estas acciones. Y bueno, les decía que vamos a tener la consulta a partir del 30 de enero y para ello vamos a tener 13, tentativamente 13 foros consultivos presenciales. Sin embargo, para aquellas personas que no puedan acudir de manera presencial, hay otras formas de participar. Ahorita les voy a platicar de eso, pero sí quiero darles a conocer cuál sería el cuestionario y que puedan reflexionar sobre qué van a responder a estas preguntas en su momento. Bueno, de entrada, pues datos generales, municipio, nombre, edad. Si tu participación es en calidad de persona en situación de discapacidad o excepcionalmente podrán participar familiares, digo excepcionalmente, no queremos que haya interventores que de la voluntad de las personas en situación de discapacidad, pero que excepcionalmente podrán participar o auxiliar a sus familiares en transmitir su opinión y su voluntad y que dejar abierta esta posibilidad para quien así lo requiera o en función de alguna asociación o colectivo de personas en situación de discapacidad o de alguna que representa personas en situación de discapacidad. Y bueno, les vamos a preguntar solo como para fines estadísticos cuál es el tipo de discapacidad con la que vive o que enfrenta. Si forma parte de una asociación, colectivo, pues que nos diga también el nombre para también poder nosotros identificar y ver, mantener una comunicación con esas asociaciones. Tenemos un listado que la Dirección de Inclusión nos proporcionó y que lo agradecemos mucho, pero también sabemos que habrá tal vez otras que no conocemos y que queremos tenerles como aliadas y compartir información. Bien, ¿qué temas en esencia se van a preguntar? Uno, sobre cómo acreditar esta situación de discapacidad y otro ya sobre las reglas para el registro de las candidaturas. En el primer tema, la pregunta concreta es, ¿sabes qué documentos, con qué documentos se acredita la situación de discapacidad de una persona? Y aquí ponemos algunas opciones que nosotros identificamos como el documento idóneo para acreditarlo. Y es el certificado de discapacidad emitido por el Centro de Rehabilitación Integral del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, lo que conocemos por el DIF. El certificado de discapacidad emitido por la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y la credencial nacional para personas con discapacidad emitida precisamente por el DIF. Y dejamos abierto un espacio para que ustedes nos digan, es decir, si ustedes conocen o creen que es importante que integremos algún otro documento para acreditarlo, pues entonces nos lo coloquen. Ahí habrá espacio abierto en cada una de las preguntas, porque lo que queremos con esto es establecer, digamos, un diálogo y no cerrar así o no, o a solo marcar las opciones que nosotros ya conocemos, sino lo que queremos es conocer su opinión y sus propuestas.
Y la otra pregunta es, ¿conoces qué autoridades expiden este documento para acreditar la situación de discapacidad de una persona? Y está como opciones el Centro de Rehabilitación Integral del DIF, las secretarías de salud, dígase la de Jalisco, la nacional o las de otros estados, siempre la posibilidad de otra, porque lo que queremos precisamente es que ustedes nos digan para de ahí nosotros establecer en los lineamientos qué documentos y qué autoridades son las que tienen validez para emitir estos certificados, constancias, etcétera. Y ya las dos preguntas que tienen que ver con el registro de candidaturas, a partir de lo que espero haberles transmitido de cómo se integran y cuáles son las reglas para el registro de candidaturas, les preguntamos, ¿estás de acuerdo con que los partidos políticos deban registrar por lo menos a una fórmula de personas en situación de discapacidad como candidatas a integrar cada uno de los ayuntamientos en las próximas elecciones? Y aquí pues la intención es que nos digan, bueno, sí o no y por qué. Es decir, sí, estoy de acuerdo, pero creo que deberían ser más de una fórmula. O sí estoy de acuerdo, pero no en todos los municipios, creo que tiene que ser proporcional, digo, qué sé yo, doy nada más como ejemplos. O no estoy de acuerdo porque creo que deben de agregar que no solo sea en la planilla, sino que además sea una presidenta o la síndico o el síndico, qué sé yo. Lo que no queremos con esto es cerrar al diálogo y abrir la posibilidad en todo momento a escuchar sus propuestas, porque a partir de eso es que nosotros vamos a establecer las reglas. Y luego, ya otra pregunta que tiene que ver con diputaciones, y aquí la dejamos más genérica y preguntamos si están de acuerdo con que los partidos políticos deban registrar por lo menos a una persona en situación de discapacidad como candidata para ocupar una diputación en las próximas elecciones. Y aquí ustedes también nos dirán, pues sí, o no, o sí, pero no debe ser solo una persona, sino debe ser una en representación proporcional en la lista, en tal posición, es decir, en los primeros lugares, ya ustedes dirán en cuáles, etcétera, o sí en representación proporcional, pero también una fórmula de mayoría relativa o solamente en representación proporcional en una posición preferente, es decir, lo que queremos aquí es que nos den su opinión y que si bien esta pregunta es genérica, es para que puedan ustedes, con base en cómo les dijimos ya que estaban integrados con el Congreso, puedan ustedes darnos las opciones y las propuestas que consideren mejor. Y bueno, ¿cuáles son las opciones para participar en la consulta? Quisimos abarcar muchas formas para hacerlo lo más fácil o lo más accesible posible. Y ya lo dijimos, de manera presencial, ahorita les voy a decir las sedes. De manera presencial, quien pueda y quiera acompañarnos por escrito, ya sea en escritura braille o en audio, pueden hacerse acompañar de un CD o una USB. Esto lo pueden presentar en nuestra oficialía de partes en Parque de las Estrellas, 2764, Jardines del Bosque, en Guadalajara. Quien tenga esa posibilidad. Quien no lo pueda mandar por correo tradicional, también pueden mandar ahí un CD o una USB, el formato. También puede mandarlo por correo electrónico en la dirección de igualdad, que es dirección.igualdad@iepcjalisco.org.mx, mandarlo así por correo. También vamos a poner a su disposición un formato de Google Forms en la página. A partir de el 30 ya estará disponible ahí para que contesten y puedan hacerlo mucho más sencillo.
quien lo quiera hacer así, o incluso por WhatsApp, mandarnos el documento por WhatsApp al 33 27 91 Chihuahua. Una disculpa. 91 20 58. Bueno. Y en todos estos casos es necesario que se agregue un formato que es una manifestación bajo protesta de decir verdad, que en el Google Forms que vamos a tener ahí, pues ya de una vez vamos a integrar esa manifestación, Sandra, y, y yo creo que pudiéramos hacerla también ya de una vez en el formato donde contesten las preguntas, creo que facilitaría para que no sean dos documentos, pero bueno, tomamos nota de eso, pero sí, me parece que es importante que les diga que tienen que hacer una manifestación. ¿Esto por qué? Porque si bien no nos lo estarán acreditando para su participación, recordemos que esta consulta es de buena fe, es decir, no le estamos exigiendo ya acreditar esta condición, sí va dirigida preponderantemente a las personas en situación de discapacidad, pero entendemos que su participación también les digo, un acto de buena fe y que de ahí ustedes puedan eh, tomar estas herramientas que hacen más sencillo y que nada más pues sepan que habrá que decir firmar pues que si viven en una situación de discapacidad, esto pues para tratar de que no participen otras personas que no estén en esta condición y que con eso puedan intervenir de manera negativa en los resultados. Y bueno, las fechas de los foros presenciales van a ser a partir del 30 de enero, una en Zapopan, el 1 de febrero en Colotlán, el 2 de febrero en Tepatitlán, el 3 en Tequila, el 7 en Autlán, el 8 en La Barca, el 9 en Zacualco, el 10 en Vallarta, el 13 en Zapotlán el Grande, el 14 en Cihuatlán, el 15 en Lagos de Moreno, 16 en Jocoteplec y 17 de febrero en Guadalajara. Entiendo que estamos previendo tal vez uno en Tlajomulco, sí, ya informaremos la fecha y estos iniciarán en su mayoría entre 10 y 11 de la mañana. Vamos a hacerles llegar esta información. Ahorita les vamos a mencionar sobre un formato de registro que los datos que nos manifiesten ahí van a ser importantes para que nosotros les estemos haciendo llegar la información que corresponda. Las sedes estamos concertando en los centros rehabilitación integral, los CRI de estas localidades y en su defecto, pues en algún espacio que nos ponga a disposición el ayuntamiento. En breve vamos a difundir lo más posible esta información para que todas las personas puedan. Sabemos que hay varios municipios aledaños a estos que no siempre tienen ustedes, todas las personas, la facilidad de traslado en el propio formato de registro. Les consultamos, además de su nombre, género, edad, correo electrónico, un teléfono de contacto, en qué municipios viven, el tipo de discapacidad, si forman parte de una asociación, en qué formato necesitan el material para la consulta, si alguien lo necesita en braille o en audio, pues que podamos nosotros hacerles llegar esta información, a este material. Pues también si requieren apoyo para el traslado, vamos a buscar que los municipios nos ayuden con estos traslados. Nosotros en algunos casos lo podremos hacer, no tenemos gran infraestructura de vehículos ni mucho personal, pero sí mucha voluntad, entonces vamos a hacer lo posible por facilitarles las cosas para que puedan participar y con que lo mencionen ahí, nos dejen sus datos, pues ya los estaríamos contactando. Y bueno, toda esta información y todo lo que tiene que ver con los formatos y material didáctico, también en video, en audio, lo tenemos en un micrositio, ahí nuestra página
de Internet del Instituto Electoral. En la página principal pueden encontrar que hay un espacio destinado para las consultas y que de ahí te lleva a un micrositio donde se concentra toda la información, y también comentarles a quienes no se encuentren en el grupo del WhatsApp que abrimos un grupo y para poderles estar dotando de información y mantener una comunicación directa con ustedes. Si alguien desea participar y no está, pues nos dicen y les mandamos la liga para invitarles, o los podemos incorporar. Y hasta aquí yo dejo esta participación. Agradezco mucho su atención.